El pasado sábado 4 de mayo, los asturianos recibimos la noticia, a través de la red social X, no podría ser de otra manera, de que el presidente Adrián Barbón realizaría una invitación formal a los grupos parlamentarios para negociar la reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía y declarar el asturiano como lengua oficial. Y ayer, a última hora, recibí la convocatoria de manera formal. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas en nombre de la política asturiana por el espectáculo que se está intentando montar en torno a nuestras lenguas. Parece claro que el presidente Barbón está volviendo a sobreactuar y a utilizar la cooficialidad del asturiano para su interés antes de volver a guardarla en un cajón a la espera de volver a usarla cuando más le interese políticamente, ya sea para desviar la atención, para dividir o para hacer olvidar los problemas, sobre todo derivados de su gestión. Yo, desde luego, no he venido a la política a hacer esto. En la misma red social en la que hacía el anuncio, Adrián Barbón también decía, y cito textualmente, «Es tiempo de hechos, no de palabras». Creo que todos estamos de acuerdo con el señor Barbón en esta afirmación. Es y era tiempo de hechos, pero los hechos son los que son. Los hechos muestran que es la primera vez, desde que lidero el Partido Popular de Asturias, que recibo una invitación formal por parte del presidente del Gobierno del Principado para tratar un tema que afecta a nuestra comunidad autónoma. La primera. Y no será porque no hayan ocurrido cosas importantes en los últimos meses. Cuando se comenzó a negociar la ley de impulso demográfico, no recibí ninguna llamada del presidente Barbón. Tampoco cuando dimos nuestro voto favorable. Ninguna. Cuando anuncié en sede parlamentaria mi voluntad de aprobar la ley de escuelas 0 a 3, no recibí ninguna llamada de Barbón. Ninguna. Cuando Pedro Sánchez acordó su investidura con el independentismo catalán, perjudicando a Asturias, no recibí ninguna llamada de Barbón. Ninguna. Cuando se produjeron las grandes manifestaciones del campo asturiano, no recibí ninguna llamada de Barbón. Ninguna. Cuando el Gobierno de Asturias propuso, sin previo aviso, la reforma de las áreas sanitarias, no recibí ninguna llamada del presidente Barbón. Tampoco hay ninguna. Cuando se constataron los sucesivos retrasos de los trenes Abril, no recibí ninguna llamada del señor Barbón. Cuando se destapó la mentira a la que sometieron a los vecinos del entorno de Jove, del oeste de Gijón, no recibí tampoco ninguna llamada del presidente Barbón. Cuando se produjo una nueva paralización de las obras en el nudo de Serín, tampoco me llamó el señor Barbón. Y cuando Arcelor expresó sus dudas sobre su futuro en Asturias, tampoco recibí ninguna llamada del presidente Barbón. Cuando se anunció el cierre de Securit, con la posibilidad de enviar a 160 personas a la calle, tampoco recibí ninguna llamada del presidente Barbón. Cuando en la última encuesta de población activa Asturias aparece como la comunidad autónoma con menor tasa de actividad de España y con el cuarto peor dato de paro juvenil, tampoco ahí recibí ninguna llamada del presidente Barbón. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos. Los únicos que recibieron la llamada del señor Barbón fueron los alcaldes del Partido Socialista, a los que él sospechaba acertadamente que yo quería visitar. Estos son los hechos del presidente Adrián Barbón. Dar la espalda a los problemas de los asturianos, huir del más mínimo consenso y no contar nunca con el principal partido de la oposición, por importante que el tema sea para Asturias. Surge entonces ahora una pregunta de forma clara. ¿Por qué me convoca ahora? ¿Por qué con un tema del que ya sabe sobradamente cuál es mi posición, ahora sí me llama? ¿Cuál es, por tanto, el verdadero objetivo de Adrián Barbón con todo esto? El propio Barbón dijo al principio de esta legislatura que el tema de la oficialidad estaba muerto. Si el PP no ha cambiado de postura y el Partido Popular es imprescindible para sacar esto adelante,
¿por qué este nuevo bandazo del señor Barbón? El presidente Barbón ya pasó una legislatura entera enredando con la oficialidad del asturiano para nada, engañando a propios y a extraños, y llegando incluso a ocultar el informe Presno del año 2020 sobre las lenguas asturianas. Lo recuerdan, igual que yo. Quizá ahora haya encontrado la iluminación para trasladar el imposible de un modelo de cooficialidad amable que no implique obligatoriedad. Si durante la pasada legislatura, como pudo hacerlo porque se lo permitía la aritmética parlamentaria, no aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿por qué propone hacerlo ahora que no puede y que sabe que no puede? Y sabe que no puede porque nuestra posición, la del Partido Popular con respecto al asturiano y el leonaviego o gallego-asturiano, no puede ser más clara. No nos hemos movido ni un ápice de la misma, y así puede comprobarse en todas mis intervenciones parlamentarias y en todas aquellas que he tenido también en los medios de comunicación en los últimos años. Por si quedaba algún resquicio de duda, hace poco más de 3 meses mantuve una reunión con la Academia de la Lengua Asturiana en la que, delante de los medios de comunicación y acompañado del propio presidente de la Academia de la Lengua, expresé mi compromiso con las lenguas asturianas dentro de la voluntariedad de su uso. No todos los partidos han sido igual de claros y, desde luego, no todos han sido tan sinceros como el Partido Popular. La postura del Partido Popular de Asturias coincide con lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía: promover el uso y difusión de nuestras lenguas desde la libertad y sin imposiciones, respetando siempre la voluntariedad en su uso y en su aprendizaje. Por ello, por una cuestión de responsabilidad, decimos claramente no a la obligatoriedad. En cualquier democracia representativa, y esto es importante, en cualquier democracia representativa existen unos límites de actuación para quienes somos elegidos. Esos límites los marca el contrato que suscribimos con los asturianos durante las elecciones a través de nuestro programa electoral. Es algo que ata a cada partido con su propio electorado. Por una cuestión, por tanto, de legitimación democrática, debemos ser coherentes con lo que les prometimos a los más de 175.000 asturianos que depositaron su confianza en nosotros en las últimas elecciones autonómicas. Asturiano sí, pero en libertad. Insisto, asturiano sí, pero en libertad. En ningún momento les prometimos a esos 175.000 asturianos que depositaron su confianza en nosotros, en ningún momento les prometimos reformar el Estatuto de Autonomía. No tengo el mandato para hacerlo. Y yo no soy Pedro Sánchez. Tampoco soy Adrián Barbón. Vuelvo a repetirlo, y permítanme que sea meridianamente claro. No vamos a negociar ninguna reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias que implique la obligatoriedad de las lenguas asturianas. El asturiano y el leonaviego son un motivo de orgullo para Asturias que debemos promover y proteger, especialmente de aquellos que tratan de usarlas como arma arrojadiza, como un motivo de división entre asturianos y como foco artificial de crispación y de enfrentamiento. Parte del problema histórico de nuestras lenguas en nuestra región es precisamente que desde ciertos partidos políticos se utilizan como elemento de distracción, como instrumento para crear barreras y como fuente de ataque político contra el adversario. Porque eso es lo que está tratando de hacer Adrián Barbón en estos momentos. Su objetivo no es la cooficialidad del asturiano y del leonaviego, y es evidente. Si lo fuese, ya serían lenguas cooficiales desde la pasada legislatura. Su objetivo es emplearlas con fines partidistas y personalistas. Una vez más. Y esto es absolutamente inaceptable. Adrián Barbón utiliza nuestras lenguas cuando le conviene desviar la atención del fracaso de su gestión, de su falta de ideas, de su inexistente proyecto para Asturias y de los graves problemas que sufre nuestra tierra.
problemas por los que nunca ha llamado al principal partido de la oposición. Los asturianos saben cuál es la postura del Partido Popular de Asturias, y también lo sabe Adrián Barbón. No podemos ser más claros. Estamos con la legalidad y con lo que refleja nuestro Estatuto de Autonomía. Estamos con la libertad y con la voluntariedad. Y estamos y estaremos en contra de cualquier tipo de imposición y de cualquier tipo de división y confrontación entre asturianos. Especialmente si para ello se trata de utilizar una parte tan importante de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Con un gobierno del Partido Popular en Asturias, las lenguas asturianas estarán a salvo. A salvo de quienes las quieren enmudecer y a salvo de quienes quieren aprovecharse de ellas con estos fines personalistas y partidistas. Los mismos que nos querían decir quiénes éramos demócratas y quiénes no, ahora nos pretenden decir quiénes somos buenos asturianos y quiénes no. Nadie nos tiene que decir cómo sentirnos asturianos. Nadie nos tiene que decir cómo sentirnos asturianistas. Y mucho menos el PSOE o Barbón. Quiero finalizar trasladando un mensaje a todos los asturianos. El presidente ha marcado sus prioridades y os ha dejado solos. Pero yo no lo haré. A los emprendedores, a los trabajadores, a los autónomos, a los ganaderos, a los investigadores, a las familias, en definitiva, a la Asturias real, Adrián Barbón os ha abandonado. Yo no lo voy a hacer. Barbón ha decidido jugar a hacer política en lugar de trabajar para hacer política. No es ni será lo que yo haga. Acudiré a la convocatoria del presidente Barbón cumpliendo con mi responsabilidad institucional. También, y esto lo admito, por una cuestión de mera curiosidad, esperando que en la que será una reunión intrascendente, Adrián Barbón muestre por fin su modelo de cooficialidad amable. Les tengo que admitir que tengo gran curiosidad. No ha nacido aún el ser humano que conozca esa cooficialidad amable. Es más, no existe la cooficialidad amable. La cooficialidad es o no es. Acudiré, por tanto, sabiendo que represento a la Asturias sensata, al asturianismo pragmático, a la Asturias trabajadora que lleva 40 años esperando por respuestas que nunca llega y que clama por un cambio de rumbo en nuestra región. Acudiré porque Barbón ha confirmado que ya no está en condiciones de aportar nada a Asturias. Y eso, evidentemente, nos convierte en la única alternativa y esperanza para todos los asturianos. Estaremos, por tanto, hoy y siempre a la altura del cargo que ocupamos. Muchas gracias y quedo al albur de sus preguntas. Pues si le digo la verdad, la fecha no la tengo muy clara, pero creo que es el 20 y algo de este mes, 23. La postura del PP está clara en esta legislatura, pero Barbón insiste en que igual que la EC se ha cambiado, a lo mejor el PP puede cambiar. ¿De cara a próximas legislaturas crees que es viable que el PP cambie de posición? Yo tengo que admitir que estoy sorprendido con los bandazos que da el Partido Socialista. Y yo creo que tiene que ser el Partido Socialista quien explique los bandazos que está dando. Han pasado de no apoyar planteamientos que supongan la obligatoriedad a pedir que se incluya una obligatoriedad con un carácter amable, a dejar que fracasase, a decir que no lo iban a retomar y ahora anunciar que lo retoman sabiendo que no hay apoyos. Oiga, yo respeto los bandazos de otros partidos, pero no me piden a mí que también los dé. La postura del Partido Popular es sólida, clara y nítida. Asturiano, sí. Defensa de nuestro patrimonio inmaterial, sí. En el marco de la voluntariedad, siempre. Con el máximo respeto y el máximo de los cariños a algo que pertenece a todos los asturianos. Quería preguntarle sobre otro asunto. En las elecciones europeas, ¿qué opina de esa incorporación de la diputada Susana Solís, del Partido Popular?
Pues estamos muy contentos de la incorporación de Susana Solís, que ha demostrado ser una excelente eurodiputada en estos últimos años y que además ha llevado siempre a Asturias por bandera en todo momento. Y en estos momentos Susana es una incorporación que creo que ensancha nuestro espectro electoral, también ensancha nuestro territorio político. Creo que además es una incorporación que supone moderación, serenidad, sensatez y experiencia en el cargo que aspira a revalidar. Y por tanto, Susana Solís es más que bienvenida en este proyecto y de hecho ya está colaborando y trabajando con nosotros para construir una buena campaña electoral que repita los datos de la última, que fue las generales, y que el Partido Popular salió victorioso de ellas. Sí, en la anterior legislatura, aparte de la oficialidad, el gobierno había planteado otras cuestiones de posible reforma del estatuto y ahora parece que quedan aparcadas. No sé si el PP sí cree que sería necesario retomar esas cuestiones que entonces sí que había cierto consenso en ellas. Pues forma parte de los bandazos de Adrián Barbón. Quien ahora mismo está sacando el tema y poniéndolo sobre la mesa, a pesar de decir que no quería iniciar ninguna reforma del estatuto, es el propio presidente del Gobierno. Yo no sé más que ustedes. He recibido ayer una convocatoria y yo voy a acudir a esa convocatoria porque tengo una responsabilidad institucional y, por tanto, tengo que ir allí a expresar mi opinión. Pero no sé el por qué. Antes era una reforma amplia, ahora es una reforma limitada. En fin, yo creo que todos estamos cansados ya de los juegos de Adrián Barbón. Creo que Asturias está harta de ver cómo un presidente está permanentemente haciendo un cálculo político de regate corto, en un juego permanente que no le lleva a ninguna parte, que solo sirve para entretenerle y nutrirle de tweets. Es lamentable. Y repito, como iniciaba mi intervención, yo pido disculpas a los asturianos por la imagen que está dando la política asturiana en estos días. No tenemos un presidente que esté dando la imagen de tal, pero eso no es mi responsabilidad. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Gracias a todos.